fuertemente, pero luego empezó a aparecer con mucha fuerza. Por dos razones fundamentales. Aparece nuevamente la tuberculosis en el mundo. Bueno, aparte de que no observamos normas de bioseguridad, ¿no? Más que nada en el Perú. En determinadas zonas en Lima, se han dado cuenta que la gente va en contra del tráfico. Se mete con su mototaxi y dile algo, ¿no? Dile algo. Y el otro caso es de que miccionan en la calle. Algunos hasta te pegan en la calle. Y creo que es normal que escupan en la calle. No sé, ¿no? Por lo menos a mí me es muy asqueroso estar escupiendo en la calle. No creo que nunca me vean escupir en la calle. Y más aún cuando nosotros los que somos biólogos entendemos algo de lo que es microbiología, inmunología, ¿no? Estar escupiendo pues es estar espolvoreando, ¿no? Particularizando una gran cantidad de gérmenes, ¿no? No solamente el aliento, que muchas veces es incómodo para otras personas, sino que a pesar de eso se está, ¿no? Como que ya se forma parte de su cultura, ¿no? Aerosoles, ¿no? El problema fundamental son aerosoles, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta la centrífuga no debe de abrirse cuando todavía sigue girando, ¿no? Porque se forman unas pequeñas gotitas, ¿no? Eso se llaman aerosoles. Bueno, entonces, aparte de eso, y que también está vinculado un poco con la alimentación, ¿no? Siempre las personas que dicen que han tenido tuberculosis, llevaba un nombre muy típico, no sé si han escuchado ustedes hablar, tísicos. Entonces, estas personas, aparte de la alimentación, porque yo me incluyo, a muchos de ustedes, incluyéndome yo, no almorzamos. Por ejemplo, yo no almorzaba. Pero ¿por qué? No, sí tenemos posibilidad, pero solamente cruzar al frente y está llenecito, no tiene forma de comer, ¿no? Ayer fui al mesón, por ejemplo, no había sitio. Lo que aquí no está. Una bolaza, vas con hambre, termina la cola, ya se te fue el hambre de la canoa. Y no hay dónde comer, las mesas están llenitas. Y no colaboramos entre nosotros, ¿no? Porque ya terminaron, pues siguen leyendo, estamos esperando para terminar. Bueno, independientemente de estas cosas que estoy hablando, dos factores fundamentales han influido. El uso indiscriminado de antibióticos. El Mycobacterium empieza a hacer resistencia a un conjunto de antibióticos, etambutol, vancomicina, y de manera de que en la actualidad ya se utilizan varios antibióticos. Y como se están utilizando varios antibióticos, las bacterias empiezan también a hacer resistencia a varios antibióticos. Entonces ahora ya se está hablando de Mycobacterium multidrogoresistentes. Y el otro aspecto fundamental para que vuelva a aparecer la tuberculosis con fuerza es el VIH, ¿no? ¿Saben por qué? Porque se supone que esas veces tienen un sistema inmunológico que lo reducen. Claro, ¿no? Ya sea el VIH, inmunodeficiencia. Y como hay inmunodeficiencia, el Mycobacterium empieza a actuar con más fuerza. Esas dos razones fundamentales en la actualidad no existe un método que puede ser sumamente utilizado en el diagnóstico de la tuberculosis. Cuando ustedes tengan que trabajar en algún lugar o les tengan que hacer sus exámenes respectivos, van a pasar por este examen, ¿no? Una radiografía, ¿no? Y también de esputo. Bueno, en medio de otros también de otros exámenes que están empezando a estilar ahora ya este examen psicológico. Bien, eso es lo que ocurre con el pulmón. He tenido la oportunidad de ver un pulmón realmente de una persona que ha muerto con tuberculosis, ¿no? Y cómo es la persona que muere con tuberculosis es totalmente delgado. Por eso que lo dicen algunos, no, pues ni siquiera que se rían, ¿no? Porque te muere con solamente poder entusiasmarse por algo, muere. A eso se llaman caquéxicos, ¿no?
las personas están sumamente delgadas, son cafés. Y ustedes han hecho examen de quiste hidratídico, quiste hidratídico. Hidratidosis en la carne, y están como unos globitos, ¿no? Aquí así. Casi igualitos se miran a los números. Casi igualitos se miran. Entonces, cuando en la morgue, las personas que llegan ahí, ¿no? Y se les corta, pues inmediatamente tienen uno que ser protegido. Porque a veces no se sabe con qué ha muerto. Llegan a la morgue, tienen, no sabes si se ha muerto con VIH, con tuberculosis, con qué será, y están agarrando y están respirando. Así que las personas que entran caquéxicas así o entran con posible VIH, les dejan un día. Sí. Pero ¿a qué llaman posible VIH? Porque todavía no está determinado. Entonces, por ejemplo, cuando existe un NN, ¿no? Siempre por ahí alguien existe un chismoso, ¿no? Claro, pero eso, ¿cómo distingue un NN? Siempre hay un chismoso. No, este era un fumador, no, este era así, este era así. Paran la oreja, no, comprobable, ya, esto tiene que pasar el examen. Entonces llegan, y ven que llega a la morgue, le sacan sangre, pasa el examen, y si está determinado ya que tiene, pasa a la cámara frigorífica mínimo por un día, para que pueda pasar el examen. Si no, no puede pasar, ¿no? Entonces eso también tienen que considerar, ¿no? No va a ser que lleguen a trabajar en algún centro de salud ustedes, ¿no? Y que pueda llegar alguna persona con esas características, no se vayan ustedes ahí de empenosos, ya le ayudan, etc. Como el pasado un hombre cayó y en el cerrito de Chorrillos, y en la caída los huesos se le quebró. Entonces hubo fractura expuesta que llaman, ¿no? Cortaba la carne y salían los huesos así, ¿no? Entonces si la gente, los policías que los iban a recoger, no, ¿cómo vas a agarrar la sangre, todo, ¿sí? Con los huesos? Entonces tu esposa no te va a creer que te has contaminado con VIH recogiendo un cadáver, ¿no? Sí, Obviamente. entonces hay que tomar muy en cuenta. El medio de cultivo es de lobo estenquense, ¿no? Y la coloración que se utiliza para esto es el de BAC, ¿no? El ácido de alcohol, ácido resistencia. Esto no se estila de hacer en laboratorios como los nuestros, ya es un nivel de bioseguro elevado. Una fotografía del Nicobacter, un poquito de historia de la tuberculosis, cuál es la prueba que se hace normalmente. Si está la PPD, la prueba de la tuberculina, que creo que han comentado con el doctor Augusto también, porque he escuchado que habla de microbiología. Entonces, cuando la prueba salga positiva, vamos a comentar ya cómo es que se hace esta prueba. Eso no quiere decir que se está haciendo la enfermedad en ese momento, se ha tenido contacto, algo así como salmonelosis. Entonces, algo de anticuerpos, eso no quiere decir que está con la salmonela ahí, que ha tenido la salmonela. Pero el caso de salmonelosis todavía el título nos puede ayudar. ¿Te recuerdas? ¿No? Títulos por encima de 80 que puede creer que están haciendo la infección. Pero por títulos de 80 para abajo, no hace contacto con el. Y como les decía, no existe hasta ahora una prueba en el laboratorio que te diga si esta persona está haciendo tuberculosis. No existe. Aunque se está haciendo una prueba que se llama IGRA, del interferón gamma. Pero no está algo así como la VAR, o no es algo así como el PPD que se está haciendo. Hablaremos un poco de inmunología de la tuberculosis. ¿Cuál era la parte más importante en el aspecto de la inmunología contra la tuberculosis? ¿Inmunidad celular o moral? Era celular. Y los macrófagos alveolares. Eso es lo fundamental. O sea, lo que hay que robustecer es esa parte, ¿no? El resto no está bien. Por lo menos es lo que se tiene hasta la fecha. ¿Cómo va la tuberculosis en el Perú? ¿Cómo se hacen las vacunas? Y algo de combustión. Este es un poco de historia. Cuando se descubre la tuberculosis, 1882. Cuando se describe la prueba de la tuberculina, 1890. Hasta ahora la OMS es la que guarda el patrón de cómo se hace el PPD. El PPD es un derivado proteínico purificado del micobacterio y eso lo tienen estandarizado y eso envía.
ya estandarizado para poder aplicar y ver cuánto de halo, de tamaño de pápula se forma cuando se hace una inoculación intradérmica. Aquí se descubre una posible vacuna en 1920 o 21, que es la BCG. Hasta ahora todavía circula en nuestro medio la BCG, ¿no? Es el bacilo de Kalmen-Guerin. Es una cepa bovina, no es una cepa humana. Entonces, lo que ellos han buscado es tener que inocular una bacteria que tenga muchos radicales inmunogénicos que se puedan compartir, pero que no genere la enfermedad. Pero si se inocula un micobacterio humano, ¿no? Viable, entonces generaría una enfermedad. Pero si se atenúa, no se ha encontrado hasta un método que realmente se atenúe y conserve su capacidad inmunogénica. Entonces se utiliza la BCG, el bacilo de Kalmen-Guerin. Su secuenciamiento del genoma de este micobacterio en 1998, pero hasta la fecha, jóvenes, la cosa no está tan fácil de luchar contra la tuberculosis, ¿no? A pesar de que existe en Perú mismo existe toda una división especial de lucha contra la tuberculosis, y los pacientes que llegan y son detectados, existe un grupo de profesionales que casi los persiguen, ¿no? Les van, les entregan, creo que cada semana o cada 15 días el cóctel de antibacterianos o de antibióticos, y les van haciendo el seguimiento. Porque lo que ocurre es con nuestra historia o con nuestra cultura, es que cuando ya mejoramos, ya no tomamos. Y muchas veces cuando tenemos que cumplir una determinada dosis en un determinado tiempo y no lo hacemos, esto es recidivante y muchas veces la bacteria se hace más resistente de lo que algunos estaban. Aunque claro, este micobacterio no muta tanto como el VIH. El VIH que ingresó a nosotros después de un tiempo ya no es lo mismo. Tiene menos capacidad de infección, pero pues tiene problemas. Sí. Sí, no. A los pacientes con tuberculosis les hacen un seguimiento mensual. Son 10 tomas diarias de pastillas y les dan una anasta de libre al centro de salud más cercano. Y al tercer mes tienen otro plan de tratamiento. Sin embargo, esa anasta no les puede, no es suficiente. Y la mayoría le cae, hay recidivas por la pobreza de los pacientes. Por eso, como él le dijo a recaer la tuberculosis, porque él trabajaba en la tuberculosis y no volvía porque no tenía para pasar, entonces, y aparte que como usted dijo, es una enfermedad multilodo resistente. Y de ahí se viene la tuberculosis cerebral, intestinal. Sí. La tuberculosis pulmonar, decimos de cortar el pulmón, pero también existe tuberculosis a diferentes órganos, riñón, en todo lugar puede llegar, puede destruir. Sí, es que es cuestión de costumbre, de cultura, ¿no? Joder, yo no sé por qué escupimos en la calle, yo no estoy de acuerdo. Y antes yo trabajaba en Villarreal, quedaba en La Marina, la cuadra 10, y él me venía hasta la avenida La Marina y Javier Prado. Más de 200 veces ha escupido un cobrador. Se ha quedado sin agua. Y no le interesa a quién le caiga eso. Si hay gente que saca la cabeza de su carro y escupe, porque llegue a otro lado, del micro, saca la cabeza y escupe. Y hay gente pues, más en Bretaña, ciertamente es algo que debería contribuir. Y no solamente proyección social es cuando vamos a un lugar y empezamos a hacer labor en ese lugar, dando cursos, capacitando a la gente, etc. Sino deberíamos en alguna medida todos fomentar esta clase, ¿no? Los microbuseros, que si estás acostado y vas a hablar, ¿no? Aunque muchos de ellos no se dejan hablar, ¿no? Estás grabando, ¿no? Es normal, ¿no? Como la vez pasada yo subí a un micro, subo un micro, se para junto a se para en el grifo para echarle combustible, ¿no? En serio, así, ¿no? ¿Sabes? Digo, ¿cómo?
¿qué te pasa? ¿No? En su botella. ¿Qué te pasa? Otro con su ¿Sabes botella qué pasa? también. Así se me puso bravo. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? Así, de frente. ¿Qué quieres? ¿Quieres bajar? Ya tú ven. Así a lo bueno. ¿Ah? Yo, no, pero es que yo soy microbiólogo con mi sopito. Más a decir, más a decir. Otro que tengo su botella ahí de... Sí, sí. Había. No, esa vez lo llevaré hasta lo quise llevar hasta la comisaría. No es que todavía tenía mi carnet de la policía, ¿no? Como oficial, pues, casi le pongo la carnet. ¿Qué pase? Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Bueno. ¿Podría incentivar a estudiantes del campo? Sí, pues se les amenaza, se les incentiva, se les llama la atención, ¿no? ¿Ah? Incentivar al estudiante del campo, no sé. Con chocolate. Es que a la gente le gusta el incentivo, es lo que pasa. Vamos a hacer seminario, eso es un completo desincentivo, ¿no? Todo el mundo está ocupado. No, pero ¿cuántos han venido al seminario? 6. Y por si acaso, los 6 tienen 20, el resto tiene 0. Y no, después no me estén reclamando, ¿eh? Después no me estén reclamando. Todo el que no viene al seminario tiene 0. ¿Está bien o no? De repente, ya. Esto de la, ¿saben qué? Esto de la tuberculosis, muchos de nosotros lo tenemos en el Ecuador. El problema es de que no sé si porque estamos ocupados no nos damos cuenta o tenemos capacidad todavía de poder defendernos. Y hay mucha gente gente famosa, intelectuales que han estado con tuberculosis. La persona que del estetoscopio, Lenin, que descubrió en el tuberculosis. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Músico, ahí está lo construyendo. Gustavo Adolfo Bécquer, Simón Bolívar, ¿lo conocen? Martín Mogol, y no solamente está vinculado pues a la alimentación, a la costumbre, etcétera, ¿no? Sino como decíamos también, no solamente a la alimentación, sino también al ambiente, ¿no? A lo que se llama epigenética, ¿no? Entonces, hay en este lugar en Cauca, por ejemplo, dicen que es un muy buen lugar para recuperarse de la tuberculosis. Entonces, puede ser que algunos que los ven flaquitos, así, ¿no? Me está llamando Cauca, creo que no está. Hay un libro sobre eso. Sí, ¿no? Pero es para los físicos. Santa Rosa. Entonces dan muchas personas, ¿no? Creo que también, no sé si han leído algunas poesías de Morir en París con aguacero. ¿Quién es? César Abraham Vallejo. Claro, ¿no? Él también. Bueno, por ahí las malas lenguas dicen porque vendía su cuerpo, ¿no? Mucho. La prueba de la tuberculina. ¿En qué consiste la prueba de la tuberculina? Viene a ser la inoculación de la proteína unificada, ¿no? Que está estandarizada por la OMS. Y después de la inoculación, cuando dé esa titulación, eso significa que es positivo. Y es un cierto tipo de hipersensibilidad. No vamos a hacer choque anafiláctico con ustedes, ¿no? Hemos retirado del siglo XVIII. Entonces, hay varios tipos de hipersensibilidad jóvenes, ¿no? Tipo 1, 2, 3, 4 en romano. Este es un tipo de hipersensibilidad retardada y que está mediada por células. Porque el otro tipo de hipersensibilidad que comentamos está mediada por quién? ¿Por quién está mediada la hipersensibilidad que hemos comentado? No, hipersensibilidad, no estamos hablando por eso. Nada. Es humoral, ¿no? Está mediada por la inmunoglobulina E y luego ya viene por histaminas, por la degranulación. En este caso está mediada por linfocitos, es una inmunidad celular. Esa es la famosa prueba del PPD. La tuberculosis, con respecto al inmunopatogénico, ¿no? ¿Cuáles son las armas del huésped? ¿No?
fundamentalmente está restringido ¿a quién? Al macrófago. Y el macrófago que se encuentra en los alveolos se llama macrófago alveolar. Y otro es la capacidad de poder detener y aniquilar a la bacteria. Casi eso se restringe. Claro que está también vinculado a las citoquinas, ¿no? Linfocitos ayudadores, ¿no? También los linfocitos T citotóxicos tienen mucho que ver, pero la célula más importante o el tipo de inmunidad no es humoral, sino es celular y mediada por macrófagos. Y el micobacterium, ya también qué cosa tendrá, ¿no? La posibilidad de multiplicarse dentro de los macrófagos, ¿no? Y que el macrófago no se convierta en CPA, porque cuando se convierte en CPA, ¿qué cosa va a ocurrir? Intervendrá el linfocito T citotóxico, pisará al macrófago que está haciéndose de presentador y todas las bacterias que están dentro quedarán libres, ¿no? Y eso no debe permitir. Entonces tiene que medir un poco así, ¿no? El vacío, ¿no? Hasta dónde puede hacer daño y hasta dónde puede mantenerse dentro de la célula. Entonces esto es la posibilidad de multiplicarse dentro de los macrófagos, ¿no? Y la capacidad también de multiplicarse extracelularmente. Ya les he dicho, jóvenes, nuevamente les digo, esto he preguntado en el examen y no me responden con precisión. Quisiera que quede establecido. Ya les estoy dando preguntas del examen, todavía grabadito. ¿Cuáles son las etapas fundamentales de un proceso infeccioso? Viene a ser la infección. Viene a ser ingreso. Después viene aumento de esa población del patógeno, ¿no? Siguiente, evasión inmunitaria. El patógeno. ¿Ah? El último no era los síntomas. Sí, ya cuando se dan los signos y los síntomas, ¿no? Entonces, siendo yo patógeno, poniéndome en la condición del patógeno, ¿qué cosa debo hacer? ¿No? Evitar que el sistema inmunológico me reconozca, ¿no es cierto? ¿No? Sí, más caro. Estar un poco más escondido, ¿no? Y evadir a sus diferentes mecanismos de acción, ¿no? Es un buen patógeno, ¿no? Es un buen jugador, como Alan García. Muy Uruguay. Entonces, eso hay que considerar, jóvenes, ¿no? ¿Ya? Hay que considerar muchísimo estas etapas. ¿Ya? Entonces, en función del entendimiento de eso, como ya les dije, ¿no? La vez pasada cuando se hablaba de tolerancia, hablamos de una molécula muy importante que es motivo de premio Nobel, ¿no? Es solo hecho, miren, ¿no? Entonces, poder considerar cada uno de esos eventos es importante. Los puntos vulnerables del huésped, ¿no? Los macrófagos inactivos. ¿Y qué cosa se considera material gaseoso licuado? Cuando existe un conjunto de macrófagos que han sido dañados ya por el micobacterium, ¿no? Entonces van a formar unas agrupaciones celulares que se llaman granulomas. Estos granulomas vienen a ser algo así como que se restringe a un determinado lugar a las bacterias y no les dejan salir de ese lugar, ¿no? Los tienen confinados a ese lugar. Pero cuando el mecanismo de defensa, ¿no? Y de respuesta y todo eso empiezan a flaquear, ¿qué es lo que va a pasar? Ese granuloma va a empezar a licuarse y por lo tanto las bacterias van a salir. ¿Eso a quién le conviene? ¿Al huésped? No le conviene. ¿Y cuáles son los puntos vulnerables del bacilo? ¿No? Su capacidad para sobrevivir dentro, ¿no? Y también para estar en ese de la parte del tejido gaseoso. Es gaseoso, ¿no? Gaseoso con C. Gaseoso, dice. Gaseoso, no gaseoso, no. Gaseoso no. Es de una gaseosita. No son gaseosos. Los macrófagos que... miren, ¿alguna vez ustedes han visto cuando han tenido alguna herida y se queda una pequeña astillita? O los varones que nos cortamos el cabello y un pelito se mete, ¿no? ¿Y qué pasa a su alrededor? ¿No? Existe una gran cantidad de leucocitos, a lo que se llama pus, ¿no? Y hay bacterias que tienen mucha facilidad de promover pus. ¿Cómo se llaman? Cocos biógenos, ¿no? Los estafilococos, por ejemplo. Entonces, algunos macrófagos van a formar una especie de una fagocitosis parcial, ¿no?
no llegan a destruir y se empiezan a agrupar un conjunto de macrófagos. Eso se llama granuloma. Y ese granuloma empieza a ser un tanto seco, ¿no? O sea, no es tan húmedo como el resto del tejido, ¿no? Entonces lo que está haciendo el organismo es confinarlo a ese lugar. Pero cuando las bacterias, ¿no?, empiezan a ganarle el sistema inmunológico no tiene posibilidad de eso, ¿no?, de mantener esa estructura allí. Entonces empieza a degradarse el tejido de ese lugar, ¿no?, las células y todo eso. Entonces eso se llama un tejido licuado. Se licúa y las bacterias salen con facilidad. Y eso no conviene. Sí. Se supone que el tejido, por efecto de la empezaría a producir una sustancia. No. Para defenderse no tiene esa capacidad. ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que lo determinaste de la función de que una sustancia se impuso? Lo que debe hacer normalmente es de que el macrófago tiene que destruir el micobacterio. Pero si no tiene capacidad destructiva, entonces van a empezar a formar aglomeraciones celulares. Es otra forma de defensa. Como lo que hacen las plantas, ¿no? Las plantas lo que hacen, por ejemplo, es alrededor de un foco infeccioso que haya tenido, empieza a rodear de una estructura mucho más ¿cómo se llama? Queratinosa, ¿no? Leñosa, creo que ese es el término para plantas, leñosa, ¿no? Así hace igualito, ¿no? Así hace igualito, ¿no? Pero cuando las bacterias van a empezar a querer salir de ahí y nuestro organismo no tiene posibilidad de seguir reteniendo en ese lugar, entonces salen con más fuerza y todavía incrementan su población. Las bacterias incrementan su población. Otra cosa que les quería decir acá, esto creo que en la parte final, sobre esto ya les había comentado bastante. ¿Cuál es la molécula importante después del inmunógeno o el antígeno? Hasta cuando cometemos algunos errores, ¿a quién le echamos? A otros, y nosotros no lo hacemos. Hasta les comenté con ese ejemplo. Los otros tienen la culpa, yo no tengo la culpa, es así. Entonces, en este caso, cuando nos enfermamos con tuberculosis, ¿quién tiene la culpa? Mycobacterium. Y se tiene que buscar al Mycobacterium, detectarlo al Mycobacterium, destruirlo al Mycobacterium. Pero ¿qué es lo que tiene que también evaluarse? ¿Cómo va nuestro sistema inmunológico? Entonces, se ha evidenciado de que, por ejemplo, para estos alérgenos del HLA, estas personas pueden o no pueden ser respondedoras. ¿Se recuerdan que les dije? ¿No? Entonces hay que tener un determinado HLA. Determinadas poblaciones expresan un determinado HLA. A eso se llama tipaje del HLA, ¿no? Y en este trabajo, por ejemplo, ¿qué han hecho? ¿No? Dice, en la población mexicana se ha observado que la susceptibilidad a la tuberculosis pulmonar está determinada por los alelos HLA, LB1, 1501, HLA del alfa 1, etc. O sea, esas personas que tienen este tipo de HLA son más susceptibles a la tuberculosis. Y por más de que a esa persona le des antibióticos, le pongas una buena vacuna, etc., van a seguir siendo enfermos porque no tienen capacidad. ¿Para qué sirve el HLA? La última vez, ¿para qué sirve el HLA? Último. Acá, último. ¿Quién está acá? Último. Mauricio. ¿Para qué sirve el HLA para este caso que estamos hablando? Yo estoy hablando en vano, ¿no? El último. ¿Otra persona? ¿Significa por serología y... No, ¿para qué sirve el HLA en este caso que estamos comentando? ¿Por qué creen que estoy comentando nuevamente por el HLA? Sí. No. El HLA, ¿qué cosa va a hacer? Se va a unir al PAM. Y por lo tanto va a ser una célula presentadora de antígeno correcta y va a activar al linfocito. Pero si es un HLA que no va a hacer esa labor, ¿qué cosa va a promover? Va a promover que la persona se enferme, porque no va a poder... Claro, esa es la razón, joder, eso no nos hablamos.
25. Dos preguntas. Sí. Uno, HLA ¿qué significa? Dos, ustedes dicen que ¿Qué HLA HLA? es lo que hace que sea más susceptible. Hemos hecho clase de HLA, ¿no? Sí. Ah, ya. El HLA son unas proteínas, ¿ya?, que se encuentran, que se empiezan a sintetizar en el retículo endoplasmático y luego se van a poder unirse al PAP. Y ese CMH va hasta la superficie de la célula y esta célula ya se convierte en célula presentadora de antígeno. El HLA CMH. Es el CMH. Sí, ya, mejor así. Ya, ¿me entendiste ahora? No, sí, usted dice que no HLA hace que sea más susceptible. Sí, entonces el HLA, Mauricio, es polimórfico. No siempre tiene la misma forma de presentación para todas las poblaciones en el mundo. Entonces, estos mexicanos tienen ese tipo de expresión, ¿no? Hasta les di un enlace en internet para que puedan ingresar y verificar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, existe mucha variación y esto también lo hemos discutido, por qué el HLA es polimórfico. Entonces, en este caso, esta población que han estudiado en México tienen un HLA que no tiene afinidad por los componentes micobacterianos y por lo tanto no tiene capacidad de respuesta del sistema inmunológico. No puede presentar el antígeno. No va a presentar el antígeno. Y como no presenta el antígeno, no tiene capacidad de activar el linfocito. Y como no tiene capacidad de activar, el sistema inmunológico no se activa. Pero si un CMH se supone que ¿Cómo? si un CMH se supone que Para este caso sí, ¿no? Pero no es el único tampoco, pues no es el único, ¿no? Existen otras cosas. Por ejemplo, el interferón, ¿no? El interferón gamma es importante, ¿no? Y si por ejemplo no existe una transducción de señales adecuadas del interferón gamma, no va a ser importante. ¿Sabemos que el interferón gamma es importante para macrófagos o no? Claro, ¿no? Porque pertenece, es el que pues, está ubicado en el primer lugar de todo el perfil de citoquinas de los macrófagos, ¿no? Del TH1. Bueno, eso es lo que les decía. Bien. Cuando ingresa un micobacterio, ¿qué cosa se va a activar inicialmente? ¿La inmunidad adaptativa o la inmunidad innata? Carlos. Innata, pero ahí está, ahí es innata, ¿o no? Citoquinas, etc. ¿no? Es innata, ¿no? No puede ser adaptativa porque recién lo está conociendo. Entonces, ¿cuáles son esos componentes de la inmunidad innata? Aquí están citoquinas, IL-1, IL-6, que ya lo hablamos también en el seminario anterior, ¿no? El TNF, ¿no? El TNF-alfa, ¿qué cosa es? Es el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y luego también, ¿quiénes van a participar acá? Quimoquinas. Y quimoquinas hablamos cuando también comentamos sobre todo el proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué cosas van a hacer las quimoquinas, Fernando? Quimiotaxis, ¿no? ¿Cuál es la quimoquina más importante? La IL-8. La IL-8 para neutrófilos. Y también va a ser otra cosa la IL-8. ¿Citoquinas entra este examen, no? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué cosa más hace la IL-8? Pero no. Hace dos cosas importantes, ¿no? La IL-8. Hace quimiotaxis, muy importante la quimiotaxis en el proceso inflamatorio, y también hace angiogénesis. Bueno, entonces aquí está, miren, está la IL-8 y existen también otros quimoquinas. Entonces, ¿por qué es importante que se active este sistema? Porque tiene que empezar a promover para que incremente la población de células, de linfocitos, por ejemplo, de neutrófilos, pero no solamente que incremente su población, que los active, sino también que vayan hacia el lugar donde está el problema. Y eso lo va a hacer la IL-8. Y también están involucradas la IL-12, la IL-18, y van a promover eso hacia la activación del TH1.
Pues estamos hablando de condiciones adecuadas del sistema inmunológico. Estaría aquí, ¿cómo se llama cuando responde bien el sistema inmunológico? Miguelito. Competente. Inmunocompetente. ¿No? Entonces, si más bien esta respuesta no estaría bien, ¿cómo se llamaría? Pero estas citoquinas que se están produciendo dentro de este conjunto, ¿no?, de activación inmunológica, también van a activar a los NK. Los NK, no se olviden que los NK, ¿qué cosa hacen? Lo mismo que hacen los LTC. ¿Qué cosas son los LTC? Los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿qué cosa van a hacer estas dos células? Van a producir unos forados en la célula diana, ¿no?, por la acción de las perforilinas. Y aquí hay una molécula muy importante. ¿Quién? Interferón gamma. Entonces, TH1, los NK producen interferón gamma. ¿Y el interferón gamma qué cosa hace? Activa macrófagos. Y los macrófagos irían a actuar sobre, ¿no?, las micobacterias. Ya saben qué es lo que hacen, les decía, los NK, ¿no? Van a producir un conjunto de enzimas, de proteínas, que van a empezar a perforar y luego van a ingresar para promover el daño de la célula diana. Sí, esta activación de macrófagos para tener esa NK, pero sí la tienen que eliminar de esta cuestión. Me dice NK activación de macrófagos. Es que el NK no solamente va a ser una función que va a ser el ataque a la célula diana, sino también va a producir citoquinas. Los interferón No es gamma. una sola función, no es una sola función. Y bueno, ¿no?, en este caso, sí, el proceso va a empezar a desarrollarse. Ya les dije, ¿no?, que hay un cansancio fuerte, ¿no?, adinamias, hay fiebre, hay carencia, se pierde bastante de peso. Las personas que tienen tuberculosis no pueden ni subir la escalera, se cansan rápido, ¿no? Así que pensar en correr a alcanzar el micro, imposible, ¿no? Y ¿qué es lo que van a hacer estas células de acá? Que están vinculadas con el TH1, van a promover el reclutamiento, ¿no?, el reclutamiento de células inmunocompetentes. ¿Quiénes promueven el reclutamiento? ¿Qué cosa es lo que promueve el reclutamiento? Raiden, ¿qué entiendes por reclutamiento? Atraer más células. Claro, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Con qué? ¿Con qué? Con quimoquinas, ¿no? Con quimoquinas. Entonces, ¿cómo va una célula a un determinado lugar? Es con proteínas que producen, ¿no?, el deslizamiento celular, que producen quimiotaxis. Y bueno, la formación de un granuloma, ¿no?, por mecanismos de hipersensibilidad retardada. Antes ya le estaba comentando por qué es hipersensibilidad retardada, porque no actuamos en el momento, eso es retardado. Y está mediada por qué? Por linfocitos. No es como la hipersensibilidad tipo 1 que hablamos de la inmunoglobulina E, está mediada por anticuerpo y es inmediata. Un shock anafiláctico es 4 o 5 minutos. Y luego, si esto continúa, ya pues habrá manifestaciones clínicas, que eso ya no es nuestro tema. Listo. En este caso, ya va a haber una especie de activación. Vean, esta estrategia es bonita, ¿no? Espero que lo puedan entender en toda su dimensión, ¿no?, y puedan utilizar, puedan entender, jóvenes, cómo el sistema inmunológico diseña una estrategia de ataque y de defensa. Muchas veces solamente atacamos, ¿no?, o muchas veces solamente nos defendemos, ¿no? En este caso es de ataque y de defensa. Aunque claro, algunas veces también no hay que atacar, ¿no?, ni tampoco defenderse, ¿no? No hacerse... Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Existe un conjunto de moléculas coestimuladoras entre la célula presentadora de antígeno. ¿Quién será una célula presentadora de antígeno? Un macrófago. De hecho, un macrófago. Y
Y luego aquí un linfocito, ¿no? T0, o sea, naive, que no está diferenciado todavía. Miren las citoquinas que van a participar aquí, siguen pero con la IL2 y la IL18, ¿no? La IL2, tenemos un TH1, se produce más IL2 y se va a activar ya también a todo un proceso para que ese linfocito se convierta o empiece a activar a linfocitos T citotóxicos. El linfocito T citotóxico, ¿con qué está trabajando? Con CMH1, con CD8, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo final? El objetivo final es lisar a la célula. Entonces, si es que se va a lisar a la célula, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿A quiénes va a lisar? Va a lisar a aquellos macrófagos que no tienen la capacidad de destruir al Mycobacterium intracelularmente, pero que sí todavía tienen la suficiente capacidad de convertirse en células presentadoras de antígeno. Esas células presentadoras de antígeno actuarán como los CD8 y estamos en qué etapa o en qué tipo de procesamiento y presentación del radical inmunogénico, la tercera forma. Porque la primera forma, ¿entre quién era? El macrófago y TH1. La segunda forma, TH2, linfocito B. Y la tercera forma era el linfocito T citotóxico y célula nuclear cualquiera. Entonces, los macrófagos que no tienen la capacidad de poder destruir al Mycobacterium, entonces deciden inmolarse y morir. Pero saben que al momento de morir, ¿qué va a pasar? Las bacterias que están en su interior van a tener que salir. Entonces, como ven aquí en el gráfico, estos macrófagos, ¿no? Al momento que actúa el CDO, como sea, el linfocito T citotóxico, las bacterias van a salir. Pero con eso estaríamos empeorando el problema. Mejor convendría que de repente el Mycobacterium esté dentro de la célula y más bien confinar a un determinado lugar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces acá? De todos los conocimientos de inmunología que han adquirido, ¿cuál sería la propuesta que ustedes tengan? Y decir, este mecanismo habría que fomentar para que pueda destruir a estas bacterias que han quedado libres. Angelina. Daniela. A todos ya les pregunté quién falta. Dulce. Sonita. ¿Qué hace el interferón? Avisa sobre el virus o el patógeno a la otra bacteria para que ésta haga los antivirales, para que cuando llegue esta bacteria no le permita replicarse dentro de la célula. ¿A qué célula? A la célula no infectada, a la célula sana. Célula sana. Sí, empieza a ver después del parcial. Entonces, lo que nosotros, ¿qué cosas necesitaríamos? Mayor cantidad de interferón gamma. Tenemos otra opción. La única y mejor opción que se tiene es los macrófagos alveolares. Entonces, nuestra estrategia tendría que ir con un macrófago. Sí, está bien. Entonces, tendríamos que garantizar de activar hacia el TH1 para que el TH1 incremente su población y para que esa población empiece a producir interferón gamma en cantidad. Claro que si queremos ser mucho más exquisitos en el razonamiento y todo eso, también tendríamos que evaluar si estos están en condiciones de ser activados o no. ¿Sí? Decirles, sí, tú puedes luchar, tú puedes estudiar, ponte a hacer. Si no se deja activar, de repente sus receptores no están bien, ¿no? Por más interferón gamma que le des, no se va a activar el macrófago y tu estrategia fallaría, ¿no? Eso estamos hablando del entendimiento de que este macrófago está en condiciones operativas de poder hacerlo, ¿no? Sí. Se ha definido de que hay personas que tienen tuberculosis y no hacen TH1, sino hacen TH2. Sí, se ha empezado a hacer tratamientos con interferón gamma. Claro, pero sí, tantas cosas se pueden hacer, ¿no? Dando así casos específicos.
por ejemplo, el trabajo que estamos proponiendo ahora con esto de alergias, es el receptor para la factura, para la fracción FC. ¿Se recuerdan cómo se llama el receptor para la fracción FC? Belén. ¿Cómo se llama esa fracción que se va a unir a la FC de ninguna globulina E? FC receptor. Es un receptor para la FC epsilon. Entonces, ¿por qué no se produce eso? O sea, hay que clonarlo, ¿no? Y producir de manera soluble, ¿no? Entonces, los anticuerpos que están libres, ¿no? Al momento que se van a unir a un receptor que está sobre un basófilo, ejercerá su efecto biológico. Pero si hay competidores por ahí que están solubles, entonces el inmunoglobulina se une ahí y ya no tiene efecto biológico. O sea, son alternativas y estrategias que se pueden plantear para cada uno y fortalecer el sistema inmunológico. Y otra población importante aquí son los gamma delta, ¿no? Son los gamma delta, los linfocitos gamma delta. Daniela, ¿quiénes son gamma delta? No tengo ninguno de los dos. ¿Cómo ninguno de los dos? Ni ustedes. Son aquellos linfocitos que no trabajan con CNH, ¿no? ¿Por qué? No presentan proteínas. Porque no trabajan con proteínas, no trabajan con claro, ¿no? Y el lípido arabino manano, por ejemplo, es un antígeno o inmunógeno muy importante dentro del ¿no? Por eso que se llaman BAR, ¿no? ¿Por qué se llaman BAR? Bacilos alcohol ácido resistentes, y tienen bastante lípidos tienen, ¿no? Uno de los problemas que permite contaminarse rápidamente es eso, porque eso le da menos peso, ¿no? Y en los aerosoles pueden viajar rápidamente. Pues si tuvieran más peso específico, podrían caer y serían menos infectivos, ¿no? los aerosoles. Bueno, el NRAM también está vinculado por la producción del NO. Los nitritos importan favorisosoma, ¿no? Para formar el óxido nítrico. Los NRAM son los que no lo van a tener. Y los CD1 importan los LAM. ¿Para qué? Para que puedan ser reconocidos. ¿Por qué? Por los linfocitos, ¿no? Gamma delta. Alteraciones que casi, para ver las alteraciones, son lo contrario de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? ¿Cuáles serán los eventos que son alterados? ¿No? Inhibición de la actividad fagocítica, ¿no? Deficiencias en el receptor del interferón gamma, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, los que han hecho fagocitosis, no siempre la fagocitosis se va a conseguir. Hay un conjunto de desperfectos en todo el proceso de la fagocitosis, hay un conjunto de eventos que fallan. Se puede formar muy bien el fagosoma, se puede formar muy bien el favorisosoma, pero existen, por ejemplo, algunos como el NRAM o algunas otras proteínas que pueden interferir en la conformación bien de estos favorisosomas. Producción inadecuada de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, si por ejemplo ingresa el micobacterio y en vez de activar al TH1 activa al TH2, no va a activar a la IL6, la TNF, la IL8, etc. Entonces va a haber una alteración ahí. Entonces, por eso que algunos dicen, ¿no? Para hacer un diagnóstico de que si tiene tuberculosis o no, habría que hacer un cultivo, habría que hacer una migra, habría que hacer la prueba de la tuberculina. Pero no debe quedar ahí, debería más bien empezar a buscar en qué otros lugares está el defecto. Si está habiendo problemas a nivel de la producción del interferón gamma, del receptor para el interferón gamma, si está habiendo problemas con las citoquinas, ¿no? Dosal, IL8, ¿no? Entonces hicimos una práctica, pues lo que falta todavía creo que demostrar bien, de inmunodifusión radial, ¿no? Entonces con inmunodifusión radial se puede determinar si están produciéndose bien IgG, IgM, etc., o determinados componentes del complemento, y también si determinada citoquina. Aunque ahora jóvenes, esa metodología para detectar las citoquinas ya está por citometría de flujo, ¿no?
Ya no está ya por esos métodos más o menos sencillos. Ahora quieren dosar o quieren hacer el síntoma. Bueno, deficiencia en la producción de interferón gamma. Fíjense cuántos, ¿ah? Si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles serían las deficiencias que se puedan presentar en una respuesta inmunológica contra el micobacterio? Miren la cantidad, ¿no? Fagocitosis, interferón gamma, menor producción de citoquinas proinflamatorias, IL-18, disminución del interferón gamma, inadecuada activación del NK, casi todo lo que hemos relatado en la diapositiva anterior, todo lo contrario. Entonces, en este caso, el sistema inmunológico estaría disminuido y en el otro caso estaría inmunocompetente. También se evidencia de que puede haber una inmunidad, ¿cómo se llama? Una inmunidad adaptativa. Entonces, si hay una inmunidad adaptativa, lo que se va a producir es ya una respuesta TH2, ¿no? Y que esta TH2 ya saben cuáles son sus citoquinas, ¿no? La IL4, la IL6, la IL10, ¿no? Cosas que casi no deberían de estar, ¿no? Más bien, esto no nos va a ayudar, esta rama no nos va a ayudar a defendernos de manera activa como si es TH1. Definido entonces, jóvenes, ¿cuáles son los componentes fundamentales para poder defendernos de la tuberculosis? Inmunidad celular, fundamentalmente por los macrófagos, pero también están ahí vinculadas citoquinas proinflamatorias, ¿no? IL2, IL18, interferón gamma. Y en cuanto a la inmunidad adaptativa, ¿quién sería? LTC, linfocitos T, citotróficos. ¿Por qué? Porque ya tiene su TCR, ya tiene su clúster, etc. Tiene moléculas coestimuladoras. ¿Cuáles son las moléculas coestimuladoras del linfocito T citotóxico? FAS y FAS ligando, ¿no? Representando es de que aquí el receptor para el interferón gamma sí está bien, pero aquí el receptor no está bien. Una vez más postergaremos la señalización del interferón, ¿no? Que es muy bonito y es importante que lo sepan. Y es un modelo de toda la señalización de citoquinas y de toda la señalización que ocurre en inmunología, ¿no? Cómo es de que se fosforila, se dimeriza, se inactiva algunos procesos, se bloquea o se activa. Es antes como cuando se habló de circuitos genéticos, igualito es todo un circuito que a veces se activa o se inactiva, se fosforila o no se fosforila, etc. Y tiene un sistema de regulación también, porque no se puede estar permanentemente uniéndose los receptores para el interferón gamma, ¿no? Porque también existe un título adecuado de interferón gamma en el espacio intercelular, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando exista buenos receptores, porque esos receptores son de tipo llanos, ¿no? Porque son dos que tienen que dimerizarse, ¿no? Entonces, ahí ocurre una muy buena reacción. Entonces, no es porque ya esté fallando el macrófago, no es porque esté fallando el interferón gamma, no es porque está fallando el NK nada, sino porque está fallando el receptor. Tuberculosis en el Perú, ¿no? Existe todo un programa, ¿no? De tuberculosis en el Perú, que nos comentó muy bien Cintia en un esfuerzo de síntesis, ¿no? Al menos creo que de un minuto nos ha contado cuál es la realidad. Esa es la realidad que se tiene. He tenido oportunidad de ver, no como el trabajo de tuberculosis, sí, pero he visto un montón de familias, ¿no? Y son familias enteras, o sea, no es parte, uno, el papá no habla, no, sino toda la familia está involucrada. Bueno, existe todo un programa, ¿no? Aquí en el Instituto Nacional de Salud existe una sede central que existe en todo el país. Cuando se hace la vaciloscopía o las láminas esas de coloración de Ciel Nielsen, existe hasta un control, ¿no? Y todos van hasta el INS un porcentaje de las láminas para hacer el control de calidad. Definitivamente las personas que están trabajando en ese lugar deberían de recibir tratamiento con cierta frecuencia. No sé si alguna vez han ido por un hospital y ahí dice, ¿no? En un cartelito que sale de la pared, ¿no? De la puerta, dice, ¿no? Vaciloscopía. Está prohibido que por ahí pasen las personas, peor niños, peor ancianos, porque son las poblaciones más sensibles. Pero pues seguimos pasando, seguimos caminando por ahí. Y las personas que trabajan también ahí muchas veces salen con su mandil de trabajo, están
por un sonido, está mal. Así la cosa. mal. O hacer que alguien vea un piano para la cama, para la canción, mandil, para el piano. Y algunas veces sale, ¿no? Con su mandil y todo, de un laboratorio donde se está haciendo micobacterias, ¿no? Y lo que se está haciendo se está contaminando. Bueno, ¿qué nos representa esto? ¿No? En los diferentes departamentos. ¿Cuál es el departamento que tiene mayor cantidad de tuberculosis? Lima, ¿no? Allá. Es que Bueno, eso... esto ya es más epidemiología, no es inmunología, ¿no? Lo que yo me voy a centrar más, ¿no? Por cuestiones de tiempo y todo, es de que me voy a centrar en la inmunopatogenia de la tuberculosis, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que nos defienden contra la tuberculosis? ¿Cuáles son nuestras debilidades? No se olviden de la IL-12, la IL-18, la IL-2, ¿no? Los EDK. ¿Quiénes son los componentes de la inmunidad innata y adaptativa? Hagan un cuadrito ustedes esta manera de estudio, ¿no? Y cómo es de que monta toda una estrategia del organismo para poder defenderse del microbacterio. Miren, la población más afectada, ¿no? ¿Cuánto? 15 a 24. Es la población más afectada, no sé ustedes. Es la más sensible, por lo tanto hay que cuidar más. Hay que cuidar más. No lo digo yo, no lo dicen las estadísticas, ¿no? Y por ejemplo, hay eso de los vehículos de metro, ¿cómo se llama? Metropolitano. Del metropolitano, ¿no? Con cantidad de gente. ¿El chino han viajado con eso, el chino? En época de verano, ¿no? Alguien se pone atrás, pero todo el aliento te deja, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ustedes saben que las edades que se tienen ahí son las que están forman gran parte ¿cómo se llama? De la población económica activa, ¿no? Miren, estos son los antibióticos que se utilizan, a los cuales cada vez se va haciendo más resistencia. Más resistencia. Son 4. ¿No? ¿Cuántos tienen que tomar al día? 10. ¿Cómo? ¿10 qué? 10 cápsulas. No, son pastillas. Por eso, 10 pastillas. Sí, entre ellas, 10 tomas. Hay personas que es difícil que se traguen una pastilla. Algunos son tan rápido la pastilla. Molidito. Que se atoren y hasta le viene vómitos cuando se traga una pastilla. Toman entre 10 pastillas por día, ¿no? Durante 3 meses. 3 meses. Que es un martillo. Por eso es otra cosa que dejan. Bueno, la isoniazida, ¿no? ¿Cómo actúan? Esto ya es microbiología. Ya no es un... Ingresa la isoniazida inactiva, ¿no? Existe una proteína, la CAT-G, ¿no? Desdobla aquí y recién libera una molécula de isoniazida activa, ¿no? Y recién eso va a inhibir a que la pared celular de la bacteria se pueda polimerizar y sintetizar bien, ¿no? Es así que actúa. Entonces, no sé si se han dado cuenta de qué viene la proteína de la bacteria. O sea, la misma bacteria está promoviendo su muerte. Les vuelvo a decir, ¿no? Esta es la isoniazida, el antibiótico, pero es inactivo. Ingresa a la bacteria. Ingresa a la célula, este micobacterio, ¿no? Y la misma bacteria sintetiza una proteína. Esa proteína la va a clivar, ¿no? La va a fragmentar. Al momento de clivarla, va a liberar recién una molécula activa de isoniazida. ¿Y qué hace esa molécula? Va a inhibir la síntesis de los ácidos glicólicos para que se pueda tener bien la envoltura celular. Entonces, si esto no habría, ¿no? Entonces la isoniazida no habría nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Que empieza a mutar acá, muta acá y por lo tanto se hace la resistencia. ¿Sí se entendió? Ustedes van a explicar sobre el medio cromogénico, ¿no? De salmonella. Explíquenlo bonito. Este medio es muy bonito, ¿no? Como inhibe, por ejemplo, E. coli. Les hablé de una vacuna, ¿no? Que es la BCG.
BCG, es el bacilo de Calmette-Guerin. No está bien esa vacuna, porque si estuviera bien esa vacuna, pues estaríamos libres ahora. ¿Cuál es la mejor vacuna del mundo? La que no se necesita. No, pues sí se necesita. Esto no. ¿Ah? Del cólera. Del cólera te vacunas por un mes, 2 meses. ¿Ah? VIH no. Siguen mujeres con cáncer. Claro, ha bajado bastante, pero la viruela, ¿no? La viruela. No se olvide. Está erradicada ya. ¿No? Conversar de la vacuna contra la viruela en inmunología es un delito. Es la mejor vacuna, la que ha tenido mejores efectos en el mundo. No existe así. No existe en el mundo una persona que tenga viruela. No existe. ¿Y quién lo produce la viruela? Es un virus. ¿No? Y ese virus, de acuerdo a las confidencias de los científicos, dice que uno está en los Estados Unidos y uno en Rusia. ¿No? Pues lo están guardando ahí. ¿No? Si me molesta, pues saco uno de la viruela. Estoy bien guardaditos. Están guardados. ¿Virus de la viruela? ¿Virus de la viruela? Sí, de cosa y el caso es de que y la vacuna sí ha llegado realmente a proteger. Pero no existe otra vacuna que tenga esas dimensiones mundiales que totalmente se haya extinguido. Y la OMS para mí ya debería ser completamente destruido, ¿no? ¿Cuál es la razón para tenerlo, no? Así como dicen. Un maledetto por ahí lo saca y lo convierte en un arma biológica. Así como dicen del desarme nuclear. Claro. Pero dice que la peste bovina también está arraigada. La viruela y la peste bovina. No tengo preciso ese dato en animales. Una vacuna para un virus se debería para darle la ¿Cómo? Se dice que la vacuna es una vacuna que es para un virus sirve para personas, no tengo con precisión el dato, pero hay personas que se han vacunado con tuberculosis y no desarrollan cierto tipo de cáncer. Eso sí está, sí. No, hay gente. Claro, tú no ves, pero... Todavía sí. Pero sí, de viruela no. Uy, todas las chicas aquí estarían, no conocerían qué cosa es un piropo. ¿No? Con huecos, ¿de quién va a piropear a una llena de opción? La viruela sí te dejaba vivo, ¿no? Y ahora la OMS no sé cuánto está pagando, ¿no? Si encuentran alguna persona que tiene eso, te paguen un montón. Bien, entonces,